Pagá todos tus impuestos y servicios en Provincia Net Pagos de la manera más simple. ¿Cómo? Hacelo online, por WhatsApp o en nuestros locales, sin vueltas, rápido y seguro. Conoce más en provincianet.com.ar. Así de simple, Provincia Net Pagos, una empresa de Provincia Servicios Financieros. Zayat Ibáñez, Tonietti, Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica argentina. Este es el episodio número 239 de la quinta temporada. Recuerden que comenzamos cuando gobernaba Mauricio Macri. Mi nombre es Daniel Carlos Tonietti, estoy aquí en la ciudad de Buenos Aires y me acompañan, como lo hacemos episodio a episodio, Alfredo Cuchu Zayat. ¿Cómo le va, Cuchu? Muy bien, buen día, buenas tardes, buenas noches para todas y todos. Muy bien, se completa el equipo con Pablo Toto Ibáñez. Toto, ¿cómo le va? ¿Bien? ¿Cómo andan, amigos? Buena semana para todos y todas. Me había olvidado que ya estamos en el 5º año de existencia de Truco Gallo. Estamos iniciando, ¿no? Exactamente, la quinta temporada de este rutilante éxito, diría la marquesina de la avenida Corrientes. Dicho esto, año 23, cuando comenzamos se estaba definiendo la sucesión de Mauricio Macri en pleno proceso electoral y ahora comienza un año electoral donde se va a definir muchísimas cosas, entre otras cosas, quién va a gobernar la Argentina por los próximos 4 años. Pero como telón de fondo está la cuestión económica, básicamente. Dentro de la coalición oficialista, acertadamente, a mi modo de ver las cosas, consideran que la suerte electoral del gobierno se va a jugar, entre otras cuestiones, en el control de la inflación y en la recuperación del salario real. Si se pueden las dos cosas, incluso mucho mejor. En un año donde la inflación fue la más alta del año 2002, 94.8% en el año calendario, enero-diciembre, donde la tasa de interés es la más alta del mundo, la tasa efectiva anual está superando los 100 puntos, depende cómo se hagan las cuentas, 107% anual. El mercado de capital, la posibilidad de endeudarse en dólares está absolutamente restringida. Ahora se suma las restricciones de la posibilidad del endeudamiento o el financiamiento en pesos. Está la brecha entre el dólar comercial, el dólar oficial y el resto de los dólares, los financieros, los turísticos, los bursátiles, está cerca de 100 puntos. Se muestra cierta fatiga de la economía en cuanto a lo que mostró el año pasado con respecto a la actividad económica. De hecho, hay algunos números por caso de la temporada de verano que están mostrando números vigorosos, pero no tan vigorosos como fue la temporada anterior. En este escenario, Sergio Massa tomó una decisión, casualmente fue en el día de hoy, un gesto que pareciera ser que por la dimensión o por la cantidad, por el caudal, más simbólico que otra cosa, de la compra de deuda emitida por parte del gobierno, de la compra por parte del Estado de esa deuda emitida por $1.000 millones como un gesto de solvencia financiera. Bueno, eso como telón de fondo y un mercado laboral que en términos estadísticos marca que la tasa de desocupación es muy baja, pero cuando se abre ese mercado laboral y la tasa de desocupación bajó, uno encuentra que hay mucha precarización, ¿no? Cuando digo precarización estamos hablando de los monotributistas, especialmente los que son de la categoría más baja, y aquellas personas que son beneficiarios fundamentalmente de el plan Potenciar Trabajo, que es un plan federal que tiene casi un ingreso de subsistencia, pero que a la hora de la estadística aparecen como personas que tienen un trabajo registrado. Bueno, ese es el panorama un poco de la economía en un año, insistimos, donde se va a definir ni más ni menos quién va a gobernar Argentina por los próximos 4 años. Cuchu.
A ver, podemos abordar la cuestión económica con varias aristas. Claramente hay un aspecto que es el contexto internacional. Yo voy a poner los títulos, después voy a desarrollarlos muy, muy sintético y obviamente hagamos un ping-pong con cada cosa. Uno es el contexto internacional, otro es lo que es el año electoral, otros son los desafíos coyunturales y en ese tránsito también es qué economía se le deja al próximo gobierno, tanto del oficialismo o de la oposición. Empecemos por el contexto internacional. Y el contexto internacional no es muy bueno. Eso hay que ponerlo dentro. Siempre cuando empieza enero es como que si fuese borrón y cuenta nueva y no pasa nada. Y después pasa febrero y te viene marzo y si no es una guerra, es una pandemia, o si no es una recesión global, que es un poco lo que se está planteando para este 2023, de acuerdo a lo que dice el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, bancos internacionales, o un riesgo importante de cesación de pagos de varios países. Estamos hablando de países de ingresos medios, medios bajos, porque la suba de la tasa de interés internacional, más todo ese contexto internacional de tensión por la suba de los precios de las materias primas, alimentos o energía en algunos países, han puesto la situación financiera en una situación muy, muy crítica. Si queremos ver qué es lo que pasa a nivel internacional, la principal preocupación que hay es recesión global y riesgo de cesación de pago de países. Lo menciono porque uno puede empezar a armar escenarios de la economía y de la política a nivel local sin tener en cuenta que podés tener nuevamente algún shock externo negativo. A la vez también puede ser un shock externo positivo. Lo que yo planteo es que por lo pronto afuera están viendo más aspectos que hacen a riesgos que a una salida virtuosa y de crecimiento sostenido. Incluso lo que puede ser específicamente también la economía de China, con un crecimiento más lento que el previsto. Lo menciono porque en general hay un análisis bastante, si querés, local que desestima la cuestión externa. Después, pasado este aspecto, dice, bueno, las elecciones. Si uno mira, digamos, los datos así fríos de la economía, de las variables claves, sin tener en cuenta, y no es menor, ¿no?, lo que es el impacto de la pandemia en la construcción de la percepción de la sociedad sobre las gestiones de los oficialismos. Digo que gran parte de los oficialismos han perdido las elecciones con la pandemia y con el efecto posterior de la pandemia. Digamos, tratando de aislar ese fenómeno que es global, en Argentina, si vos ves los indicadores, y no hay momento que Alberto Fernández no lo destaque, sobre el crecimiento del empleo, sobre el crecimiento de la economía, del nivel de actividad industrial, de exportaciones, un poco lo que vos mencionabas. Para cualquier oficialismo de otro país latinoamericano sería un escenario favorable. Digamos, si esto fuese indicadores económicos para economías, por ejemplo, de Chile, Perú, Colombia, Uruguay, uno diría, y bueno, el oficialismo tiene los indicadores económicos positivos, digamos, como que les puede jugar en contra. Pero, y aquí viene el pero para la particularidad argentina, y vos, Dani, ahí lo mencionaste, la calidad del empleo y los ingresos para lo que es la idiosincrasia y la historia y la memoria histórica en Argentina es malo, es negativo, precisamente porque el oficialismo aspira a representar a los sectores del trabajo y los sectores postergados, o sea, el peronismo.
En los países que yo te mencioné, en Latinoamérica, no existe el peronismo. Entonces, pero la particularidad de la Argentina es que, además de esos indicadores de variables macroeconómicas positivas, el oficialismo, cuando es el peronismo, tiene la exigencia de mejorar los ingresos en términos reales de los trabajadores formales e informales, al mismo tiempo de generar empleos de calidad. Alfred, hago un punto porque me parece que en el fenómeno regional también para mirar es la cuestión Brasil. Bolsonaro llega a la elección después de haber tenido además un fenómeno particular con la pandemia, de haber tenido un negacionismo, una cantidad importante de víctimas y demás. Llega en un contexto donde empieza a ser una curva positiva posguerra, la cuestión de la economía, sobre todo la inflación. Jugó mucho a la política, pero así todo Bolsonaro fue hipercompetitivo en la elección. Sí, pero es para el escenario de Brasil. Digamos, en Brasil, si tenés que ver a nivel de lo que es la calidad del empleo y la recuperación del salario en términos reales, o sea, la distribución del ingreso siguió siendo mala. Por eso la particularidad de la disputa en Argentina con el peronismo en el oficialismo es que el oficialismo le tiene que dar respuesta a su base electoral, y es mejorando en términos reales la calidad de vida de la población. Ahí ese es el punto que yo mencionaba. Yo lo que quiero decir es que si en Chile o en Perú, o si incluso en Brasil, vos agarrás y decís, el 2021, el 2022, el 2023 creció la economía y a la vez también generó empleo. Digamos, todos estos datos positivos de la Argentina, llevarlo a esos países. Y bueno, el oficialismo tiene muchas chances. Y un poco ahí entiendo eso. El salario. El salario en Argentina está muy castigado. Hay una cuestión determinante de lo que decís vos, Cuchu, es que los países que vos estás relatando, yo tuve la oportunidad también en algunos casos de visitarlo y seguir de cerca el proceso, en particular en Brasil, y dicho sea paso, también tuve la oportunidad de estar una semana también allí en México. Bueno, México tuvo 8.4 de inflación anual, que es, tuvo los problemas de inflación que tuvieron todos los países post pandemia, porque tuvieron que acelerar el gasto, entre otras razones, y la emisión, pero la Argentina tiene un problema inflacionario que viene casi, podemos decir, de principio de la década del 80, digamos. Sí, claro, pero cuando vos tenés inflación elevada, pero los salarios pueden empatar o ganarle a la inflación, y bueno, puede llegar a ser competitivo. Bueno, el gobierno de Cristina fue eso. El gobierno de Cristina tenías una tasa de inflación elevada, pero el salario le ganaba y las jubilaciones también. Déjame meterme con un tema ahí, porque es interesante este planteo que haces vos. Lo que vendría a ser como la exigencia natural de un espacio como el peronismo, que debe mejorar las condiciones, ¿sí?, de lo que recibe. También es cierto, y es un fenómeno que hemos abordado en muchísimos casos, es cierto que todos los indicadores, fíjate que vos haces una enumeración de indicadores, Dani, de un contexto complejo. Hay una serie de indicadores también que vos mencionabas que tiene que ver con la diferencia que cualquier otro país se vería. Digo, también aparece el factor de la propia política, que por desavenencias, por anomalías, por conflictos internos, siempre, incluso durante mucho tiempo, desde lo que va, ha sido un sector, el kirchnerismo básicamente, ha sido el que ha marcado, digamos, el que ha advertido sobre las fragilidades de ese fenómeno. Esto que vos estás planteando como que es lo que debería ser. Como que le ha costado al propio gobierno, desde el primer momento perdió la batalla conceptual sobre la eventual mejora, porque nunca tuvo todo el gobierno alineado en decir, bueno, dentro del contexto hubo una mejora o se hizo lo que se pudo. ¿Se entiende? No, pero yo lo entiendo, Pablo, pero el problema es que no hubo una mejora sustancial. Eso es lo que pasa con el tema de los ingresos. En términos, pueden decir, y bueno, a partir de agosto, septiembre mejoró un poco.
Sí, está bien, pero uno tiene que ver la tendencia. Y si vos ves la tendencia, incluso hasta Sergio Massa lo dijo en el reportaje de este fin de semana, ¿no? Que con Macri se perdió casi, dijo 19, ¿no? Pero 20 puntos. Y después, en los siguientes años, por la pandemia, bueno, se perdieron, él dijo 7, pero bueno, más allá de números, digamos, se perdieron. Digamos, salvo en algunos sectores de la actividad productiva formal, es que pudieron empatarle o ganarle algunos puntos sobre la inflación. O en este último año, en el 2022, hay unos gremios que están por encima algunos puntos de ese casi 95% de inflación, ¿no? Pero gran parte está unos puntos por debajo y algunos muy por debajo, ¿no? De ese 95%. Entonces, es como el salario corriendo permanentemente atrás y en gran parte terminando perdiendo algunos puntitos. Entonces, ahí es un gran dilema que tiene el oficialismo. Mirá, hay una, si querés, por ahí me meto en un capítulo entre lo que sería la sociología política, ¿no? De cómo uno puede definir y caracterizar a los gobiernos. Entonces, vos, digamos, claramente el gobierno de Alberto Fernández es diferente al gobierno de Macri. El gobierno de Macri uno lo puede definir como, y hago muy esquemático, digamos, es un gobierno a favor de la concentración del ingreso extranjerizante y apoyado en una pata muy fuerte de las finanzas internacionales. Por eso el desprecio del macrismo y de Macri específicamente a lo que es todo el empresariado nacional, la industria nacional, ¿no? Entonces, claramente es un proyecto extranjerizante con eje en las finanzas globales. El gobierno de Alberto Fernández es un gobierno nacional. Claramente apoya el crecimiento de la economía nacional, de la industria. Ahora bien, ¿qué es lo que le falta, digamos, en esa definición? Para lo que el kirchnerismo aspira y también lo que las bases peronistas. Lo popular, digamos, es nacional y popular. Entonces ahí entra en la contradicción. Este gobierno tiene la contradicción al interior de esa propia coalición que es, vos podés impulsar la economía, una economía nacional, con desarrollo del empresariado nacional, pero no es popular. ¿Por qué? Porque entra en disputa precisamente esa recuperación del empresariado a partir de tasas de ganancia muy importante, pero afectando lo popular. Lo popular lo resumo, y siempre lo estoy diciendo todo en forma muy sintética, en lo que es los ingresos en términos reales de cómo se distribuye la torta, cómo se distribuye el ingreso y el ingreso adicional, lo que se crea. Bueno, ¿por qué no es popular? Y bueno, porque ese crecimiento de la economía nacional no tiene una distribución popular, porque queda en manos del sector del capital o del sector empresarial. Esa es la contradicción que pasa. Cuando yo trato de entender, decir, bueno, ¿cómo es esa dinámica que se da al interior del gobierno? O sea, y pensando la economía 2023, es decir, bueno, ¿cómo hace el oficialismo para presentarse como una opción nacional y popular frente a la opción de un modelo de exclusión extranjerizante y con hegemonía de las finanzas? Y bueno, es el gran desafío que se tiene en esta economía 2023. Y un poco es lo que trata de mediar la gestión de Sergio Massa entre lo que es su esencia, que es la de una economía nacional, pero que necesita para su proyecto también esa pata popular, o sea, de la mejora del ingreso. Es el gran desafío que tiene el oficialismo para este 2023. ¿Está claro o lo confundí esto último? No, está perfecto, está perfecto. Déjame que menciono rápidamente una cuestión. El otro punto tiene un tercer punto. Lo coyuntural y lo de largo plazo. Lo coyuntural es que se enfrenta
lo que es los desafíos tradicionales de la economía argentina en estos últimos años, obviamente que es la disponibilidad de dólares. A partir de ahí, también ya mencionado en más de una oportunidad, el tema de bajar la inflación y mejorar los ingresos. Obviamente que ahí es donde va a aparecer el manejo y gestión de la coyuntura. Por lo pronto ha demostrado Sergio Massa que por lo menos tiene vocación de administración de esa coyuntura. Ahí es lo que vos mencionabas, Dani, al comienzo, lo que se anunció precisamente hoy, miércoles 18 de diciembre, que la recompra de deuda externa por unos $1.000 millones es precisamente eso, el manejo de la coyuntura. Ahora bien, hay una cuestión de estructural, mejor dicho, que a mí me parece interesante, que aparte lo están pensando tanto algunos economistas del oficialismo como que lo saben lo de la oposición. Sí avanza y da toda la impresión que está avanzando. Digamos, el desarrollo del sector de hidrocarburífero, digamos, estamos hablando de gas y petróleo vinculado con el desarrollo de Vaca Muerta. Sí avanza todos los proyectos vinculados con minería y con foco en el litio. Sí avanza todos los desarrollos y beneficios que tiene la economía del conocimiento y otros proyectos que son proveedores de divisas. El gobierno que venga a partir del 2024, pasado el primer momento de adaptación de ese 24, bueno, el horizonte para ese gobierno y en una de las variables muy, muy sensible que es de la disponibilidad de divisas, y lo va a tener bastante aliviado. O sea que obviamente que se necesita buena gestión, se necesita buena política, se necesita un buen gobierno, no es mágico esto. Si hay uno que despilfarra, como fue, y de desastre financiero y económico y de gestión, como fue el de Macri, porque si tuvo $100.000 millones del sector privado y $45.000 millones del FMI y chocó la calecita, significa que no solamente necesitas los dólares, sino que después necesitas gestión y necesitas gobierno. Dicho esto, es que en términos estructurales, la economía argentina, vistas para el próximo gobierno, teniendo en cuenta que también este gobierno puede estar haciendo, entre comillas, el trabajo sucio, puede tener un horizonte económico más desahogado. Bien, hemos terminado un apasionante capítulo, haciendo un poco el panorama económico, las perspectivas en este año 23 electoral. En los próximos episodios nos vamos a ir ocupando ya de las perspectivas de carácter políticas y electorales, de los diferentes frentes, los diferentes candidatos, cada uno de los distritos. Estén atentos porque le vamos a prestar atención a los diferentes distritos, a las diferentes provincias, teniendo en cuenta que hay un adelanto del cronograma electoral, hasta llegar a la elección de agosto en las primarias a nivel federal y las elecciones finalmente de octubre para definir quién va a ser el próximo o la próxima presidente. Bueno, Cuchu, hasta la próxima. Bárbaro, un abrazo grande para todas y todos. Muchas gracias. Hasta la próxima, querido Pablo Totó Ibáñez. Saludos, muchachos, buena semana para todos y todas. Igualmente, disfrute de su merecido descanso. Hasta la próxima para todas. Chao. Coordinación: Alfred Ábalos. Producción comercial: Pablo López. Realización: Simón Villarrubia. Diseño gráfico: Andrés Roch y Lisandro Aira para brasilcomunicación.com. Movistar con todo es con Celu. Con Movistar Fibra. Con Movistar TV y con toda la música en el Movistar Arena. Tus conexiones con todo. Tu vida con todo. Movistar con todo. Más información en www.movistar.com.ar.